Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, la segunda parte de esta sesión de urgencias. Nuestra siguiente charla es cetoacidosis diabética desde urgencias hasta la UCI. Nos va a acompañar para este tema el doctor Eric Russell, que estudió medicina en la Universidad de Boston, hizo su residencia en pediatría en el Hospital de Niños de Filadelfia, hizo su especialización en urgencias pediátricas en Texas Children's Hospital, donde es médico de planta del Servicio de Urgencias Pediátricas y además es profesor del Baylor College of Medicine. Entonces, los dejo con el Dr. Russell. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Eric Russell de Texas Children's Hospital. Es un placer de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de cetoacidosis diabética hoy, de la urgencia hasta la UCI. No soy endocrinólogo, no soy intensivista, soy urgenciólogo. Entonces, quiero enfocarnos un poquito en el principio. ¿Qué ocurre en el momento que un niño llegue con síntomas? ¿Cómo identificamos? ¿Qué hacemos en los primeros momentos para mejorar la salud y evitar complicaciones? No tengo ningún conflicto y solo quiero agradecer a unos doctores aquí que me prestaran un parte de la presentación. Los doctores aquí son parte de una investigación grande que recientemente hicimos y con el mantenimiento de cetoacidosis. Ok, los objetivos para hoy, para la próxima media hora, vamos a revisar la fisiopatología de cetoacidosis diabética. Vamos a considerar un poquito la identificación de pacientes y la posibilidad del retraso del diagnóstico. Como dije, el manejo inicial y unos factores de riesgo y fisiopatología de edema cerebral que está cambiando un poquito. Empezamos con un caso. Tenemos un niño de 8 años que se presenta a ustedes con 3 semanas de polidipsia, poliuria. Los papás dicen que está llevando agua a la cama a la hora de dormir cuando le cuesta, que es diferente para él y a veces está orinando, que anteriormente un niño de 8 años es un poco anormal. Ha perdido peso, dolor abdominal, vómito. Cuando lo vea, se nota que está poco sueño, letárgica, pero se responde, puede despertarlo y responde y conteste. Está respirando rápido y ahí son poco información. Tiene una acidosis, cetonas, glucosa bastante alta. No está muy complicado. La cetoacidosis diabética es bastante frecuente en los niños con la primera vez que están diagnosticados. Están llegando en un estado ya enfermo. Sería obviamente mucho mejor si lo identificamos antes, pero está en la urgencia. Es muy común para nosotros y es bien raro tener un niño que solo llega con hiperglucemia solamente. Ahí está la tasa del 1 a 8% de pacientes por año y también puede ocurrir en tipo 2. Diabetes tipo 2, vamos a enfocarnos más hoy en tipo 1. Está seria, ¿verdad? Puede ser bastante grave. 64% de las muertes en niños con diabetes están asociados con cetoacidosis diabética y en las muertes pediátricas que está por diabetes, está causado por la diabetes, casi todos son asociados con cetoacidosis diabética y edema cerebral. Un gran porcentaje, esos números no son perfectos, son estudios variables, pero muchos niños, muchos de las muertes relacionadas con cetoacidosis diabética está un resultado del daño o edema cerebral. Obviamente la muerte no es la única cosa que puede pasar cuando alguien tiene cetoacidosis diabética. Hay estudios que han demostrado que en los niños que han tenido cetoacidosis diabética que puede afectarlos en los que sobreviven y recuperan, pero hemos tenido estudios que han demostrado que que afecta la memoria y el IQ.
Ok, ¿cuáles riesgos en los niños que se presentan por primera vez, cuando se presentan con diabetes por primera vez? Estos niños que también se presentan en este momento con cetoacidosis diabética, ¿cuáles son los factores que tiene? Y normalmente son más jóvenes. Sabemos que esos niños son mucho más difíciles de reconocer cuando es mucho menos común, pero también puede ser más difícil de reconocer. Normalmente alguien ha presentado antes y no vieran que tuvo diabetes. O sea, yo he tenido niños que he mandado a la casa con vómito que volvieran con cetoacidosis diabética. Puede ser difícil. Personas de grupos de minoría étnica o tienen un nivel socioeconómico bajo. En los Estados Unidos han visto estudios que en grupos que no tienen seguridad, que muchas veces hay un retraso de encontrar el diagnóstico correcto. Y en lugares donde no tiene tantos niños, obviamente puede ser un poco más difícil para reconocer. Ok. Espero que nadie va corriendo de ver pero no vamos a discutirlo por mucho tiempo porque no tenemos suficiente tiempo. Pero la fisiopatología de cetoacidosis diabética, solo quiero anotar unas cosas. Cuando no tiene suficiente insulina, que seguramente todos recuerdan que aumenta la oxidación de acidosis, se produce ácidos grasos, se produce cetonas, cetoacidosis. Eso causa los cambios de electrolitos, vómito, dolor del abdominal que se notan, que puede causar deshidratación. También al mismo tiempo se aumenta gluconeogénesis, glucogenólisis y menos captación periférica de glucosa. Eso resulta en hiperglucemia, diuresis, más deshidratación, pérdida de electrolitos, sodio y al final baja la perfusión y puede causar varios tipos de daño. Al final lo que tiene es hiperglucemia, acidosis y cetosis, que son las tres cosas que encuentra con un niño llegando con cetoacidosis diabética. ¿Cómo se presenta? Aquí puede ver las tasas de cada uno, pero náusea, vómito, en la gran mayoría dolor abdominal. En mi experiencia creo que sería poco más alto, pero depende de la severidad. Polidipsia, poliuria, poco menos polifagia. Pérdida de peso, bastante común, fatiga. Hiperventilación, cuando se notan los signos de hiperventilación profunda, rápida, que es el Kussmaul, taquicardia, taquipnea, deshidratación. Y si está suficientemente severa, puede llegar a estar letargo con coma si está muy severa. Mantenimiento, cosas. El próximo paso. Primeramente, lo más importante es que lo reconozca. Como dije, yo estoy culpable de mandar niños a la casa con vómito y nunca chequeamos el azúcar y volvieran en 1 o 2 días más enfermo. Entonces eso, de todo que puede ser, lo más importante es que mida la glucosa. Y con todo ABC, espero la gran mayoría no tiene problemas de vía aérea y respiración. Si tiene problemas de la vía aérea y respiraciones, tiene problema. Pero a veces ocurre. Pero la intubación es rara. Yo creo que personalmente he hecho 2, 3 veces. Y es muy riesgoso por unas razones. La hemodinámica está malísima. Todos llegan deshidratados. Tiene una acidosis fuerte en los niños que está llegando al punto que creen que tiene que que tiene que intubar. Si están llegando a este punto, tiene una acidosis bien severa que puede afectar el corazón. Está muy alto riesgo de vómito. Cuando llegan, todos van a tener vómito si llegan a esa severidad. Y en el momento de intubación,
la intubación rápida, el aumento rápido de PCO, de dióxido de carbono, puede disminuir el pH cerebral y puede ser parte de la edema cerebral. Y obviamente puede dar oxígeno si está en shock. Pero espero que nadie aquí tiene que intubar a alguien. Si llega al punto que tiene que intubar, hay que pensar de la circulación, precarga. Esos son niños que si tienen tiempo, mejor optimizar primero. Más suero intravenosa para aumentar la precarga, mejor la acidosis que puede antes de dar los medicamentos para intubación. La circulación, mucho más importante, todos llegan deshidratados. Ustedes pueden notar cómo tan deshidratado es, pesar al paciente, la gran mayoría llega con un déficit de hidratación en el momento. Entonces, para casi la mayoría o todos, pueden empezar con administrar líquidos intravenosos. Eso ha sido en el pasado una discusión de qué cantidad, si es seguro, va a contribuir de edema cerebral. Vamos a discutirlo un poquito más, pero para nosotros casi siempre le damos 20 por kilo de solución salina o cualquier fluido isotónico que tiene. Eso ayuda a restaurar el volumen intravascular, mejora el sodio y la perfusión renal. Si están más deshidratados, si tienen deshidratación significativa, puede repetirlo. Y frecuentemente está necesario. Y como le voy a decir en un momento, está seguro. Y el nivel de conciencia. La evaluación inicial, no voy a poner mucho tiempo, seguramente que todos ya tienen su información, pero glucosa, cetona si se puede en la sangre o en la orina, o la anion gap, que está básicamente lo mismo de medir las cetonas en estos pacientes, nivel de acidosis. Como ya sepan, los electrolitos muchas veces de lo que se mide puede complicar la situación. Muchas veces se mide baja, pero los niveles de sodio y potasio corporal son bajos, pero a veces cuando lo mide puede ser normal, puede ser alto, puede ser bajo. Casi siempre el sodio está baja. Y la BUN, creatinina, que está asociada con el nivel de deshidratación. Después del primer paso es la insulina. Obviamente, normalmente no hacemos un bolo de insulina en estos pacientes. Puede ser muy, en comparación de nuestros adultos, son más sensibles a la insulina. Entonces, un bolo puede hacer daño. Y la rehidratación, empezar el proceso. Hay varias fórmulas de varios niveles de complicación. Al final normalmente llega 1.5 veces su tasa de mantenimiento. Y empezar el sistema de 2 bolsas, lo que nosotros lo llamamos, creo que usan aquí también, entonces espero que ya están acostumbrados, pero básicamente la idea es que empiezan con 2 bolsas, uno con glucosa, otro sin glucosa, y puede cambiar la tasa, depende en el nivel de glucosa. El base de eso es que el proceso de cambiar el problema metabólico de la oxidación y gluconeolisis y todo, que esta parte la cetoacidosis está mucho más lento. Entonces, que la glucosa. Entonces, va a corregir la glucosa mucho más rápido que la cetoacidosis. Entonces, la mayoría de veces va a tener que dar glucosa y a veces mucha glucosa a estos niños para mantener su nivel a un lugar seguro, mientras que están corrigiendo la cetoacidosis. Y al final, los electrolitos, como le dije, el potasio corporal va a ser bajo en todos los pacientes, pero puede ser muy variable lo que se mide. Y nosotros en Texas Children's hemos visto que a veces eso
podía causar un retraso de empezar el fluido de insulina. Entonces, lo que encuentra al principio del potasio puede empezar los fluidos y con tiempo puede cambiarlo si sea necesario. Pero si está muy alto es poco difícil de darle potasio, pero va a necesitar dentro de poco tiempo. Y lo mejor que puede controlar cómo tan rápido baja la glucosa, pero puede ser difícil. Ok, con nuestro paciente le dimos 20 por kilo de solución salina normal, empezamos la insulina, sistema de 2 bolsas con potasio en este caso, pero no está mejorando. Dentro de unas horas se nota que se pone más letárgico, más sueño, está más difícil de despertar y está preocupado por la edema cerebral o daño cerebral. Es la causa más frecuente de muerte en los niños con cetoacidosis diabética. Ahí se nota casi un cuarto de pacientes mueren y otro cuarto que tiene unos problemas neurológicos permanentes o crónicos. Tradicionalmente ha cambiado un poquito. Hay mucho que no entendemos de la edema cerebral, pero está cambiando un poquito de cómo lo entendemos. La perspectiva tradicional era así, que la edema cerebral ocurre en una pequeña minoría de pacientes y que el edema y aumento de presión que resulta causa un daño. Y que todo está causado por una disminución rápida en los niveles de glucosa y sodio, en cambios de osmolalidad durante el tratamiento, y eso provoca cambios en el cerebro, edema, inflamación y daño. Está cambiando un poquito. Los estudios más recientes que tenemos está parecido que la edema cerebral clínicamente aparente ocurre en 1% más o menos, pero lo que tal vez está más de importancia igual, el edema cerebral subclínico o sutil ocurre muy frecuentemente, casi la mitad. Esos son los niños que tal vez no están en coma, no están muy letárgicos, pero se nota que tiene poco sueño, que está un poco lento de responder. Y son casi la mitad de esos pacientes y tal vez tiene efectos de largo plazo. Y hemos hablado un poquito del suero y la tasa de suministrarlo. Los estudios iniciales eran pequeños con pequeños pacientes y tenían sus problemas. Es algo difícil de estudiar. Entonces, posible que tal vez no era la cuenta completa. Y la evidencia sugiere que tal vez la edema cerebral es más una consecuencia de un daño que el problema principal. Es decir, que hay un daño cerebral que ocurre primero y luego llega el edema. Este estudio aquí que era hasta ahora lo mejor que tenemos de los líquidos intravenosos, era bastante reciente, hace unos años, y está empezando a cambiar un poquito de lo que entendemos de cuál es seguro o no seguro de la tasa, qué cantidad de salina normal o fluido isotónico. Básicamente tenían 4 grupos, un grupo le dio salina normal a una tasa rápida, otro medio salina normal rápida y 2 de lenta a un nivel más tradicional como lo hicimos. Ahí se nota tenía casi 1,400 pacientes y lo más importante es que no hubo diferencias entre los 2 grupos. Estaban viendo cambios del estado mental, la memoria de largo plazo, corto y largo plazo, la incidencia de daño cerebral
de la frecuencia de lo que nosotros observamos, la edema cerebral y, como le dije, la memoria y todo de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que causa el edema cerebral? No tengo ninguna idea, pero hay muchas teorías. Seguramente podemos empezar uno por uno. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué es lo que tiene? Pero hay varios factores que probablemente tienen algo que ver con lo que está causando edema cerebral. Puede ser, como hemos pensado por mucho tiempo, tal vez tiene algo que ver con el edema, del cambios rápidos en la osmolalidad, sodio, glucosa, los dos. Puede ser algo de ver con la activación de intercambio de sodio y ácido, hipoperfusión y isquemia, tal vez eso es algo importante. Y tal vez hay un efecto directo, inflamación de las cetonas con el microvascular cerebral que tiene. Y posiblemente eso al final causa cambios de perfusión y inflamación. Voy a revisar muy rápido unos estudios y lo que encontraron pues era un poco más grande, un poco más fiable de pacientes que desarrollaban el edema o daño cerebral. Y aquí lo que encontraron, en la parte a la derecha está lo más importante, que el BUN era más alto, bicarbonato más bajo, más acidosis, PCO2 más bajo. Entonces, tal vez lo que sugiere es que el BUN alto tiene algo que ver con la deshidratación y el nivel de dióxido de carbono está cuando encuentra más bajo, que tiene que ver con la hiperventilación, acidosis y vasoconstricción cerebral. Y al final los dos baja la perfusión del cerebro. Entonces aquí está tal vez espero un poco más claro de un modelo de lo que creemos que está pasando con daño cerebral, que tiene acidosis, hipnocapnia, deshidratación, hiperglucemia, que todo llega al punto de disminuir la perfusión cerebral, isquemia. Es eso que causa el daño. Tal vez la edema ha sido tóxico y cuando le da más el suero, que al final llega al edema, y eso no es el problema inicial. Entonces el edema está en la consecuencia y no el problema principal. Los factores de riesgo, entonces, ¿cuáles son los niños donde tenemos que preocuparnos un poquito más? Acidosis severa en el momento de presentación, un aumento si están más deshidratados. Como dije, el carbono dióxido está más bajo. Si está más joven, como dijimos, normalmente hay un poco retrasado de reconocer que tiene diabetes. La primera vez que alguien llega con diabetes, esos niños es más frecuente que tienen cetoacidosis diabética y muy frecuentemente es más severa cuando llegan. Como dijimos anteriormente, la gran mayoría cuando mide el sodio llega baja por varias razones, si no está subiendo mientras que le está dando tratamiento, y al final del uso de bicarbonato. Eso también, en mi opinión, no sé si va a cambiar. Los estudios que tenemos son viejos, pero lo que han encontrado sobre tiempo es el uso de bicarbonato está asociado con edema cerebral, pero normalmente no lo usamos. Entonces los niños que están usando el bicarbonato son los que están más enfermos. Entonces no está muy claro si hay ese problema con los estudios que esos son los niños que tiene una mayor chance de tener edema cerebral solo por estar tan enfermo. Pero en este momento no está recomendado de usarlo porque no tenemos mejor evidencia. Los síntomas aquí es un criterio, pero
si tiene un estado mental baja, si está bajando la frecuencia cardíaca a un nivel que le parece inapropiada, incontinencia, dolor de cabeza, pero dolor de cabeza severa. Muchos pacientes llegan con dolor de cabeza, un dolor de cabeza poco más severa, vómito, inquieto, hipertensión. Tratamiento. ¿Qué hacemos con este niño? Es difícil, es bastante difícil cuando llega al punto que tiene un niño que está en coma, no se responde, es muy difícil. Como discutieron hace poco tiempo, tiene la opción de usar la salina hipertónica o mannitol. Nosotros usamos más frecuentemente la salina hipertónica por la misma razón que discutieron en la última hora. Pero la evidencia está muy limitada de si le ayuda o no, pero la evidencia de todo está bastante limitada en esta área. Es aceptable de tratarlo de sospecha, es decir, que no necesita, si ustedes clínicamente por la criteria que discutimos hace un minuto, y si está suficiente y severa la presentación del niño, vale la pena de tratarlo. Radiografía, muchas personas quieren hacer un TAC, un CT de la cabeza. La evidencia no apoya eso mucho, muchas veces no ayuda. He tenido niños que, incluyendo lo hice una vez con un niño que tuve que intubar, y él se murió desafortunadamente al final y era normal. Su sitio, aunque estuvo completamente inconsciente y todo. Entonces el edema puede ocurrir en el momento que se presenta el niño o puede ocurrir horas de días. Entonces realmente es algo que puede tratar clínicamente sin el apoyo de radiografía. Mantener la presión normal con la idea de lo que quiere hacer es mantener la presión de perfusión cerebral normal a un nivel apropiado. No quiere que se baja porque va a bajar también la presión intercerebral y evitar la hipotensión. Como discutimos, manejar la vía aérea si sea necesario, pero es riesgoso. Y la hiperventilación de los pacientes también ha sido asociado con peores resultados, aunque, como dije, los estudios son limitados. Y lo más importante, especialmente si encuentra en un hospital o lugar más pequeño que no tiene tantos recursos, si tiene que transferir a un centro para manejarlo suficientemente. Entonces, al final, la cetoacidosis diabética es común, es un diagnóstico que está asociado con consecuencias bastante significativas. Los diagnósticos perdidos o retrasados es común, pero así aumentan el riesgo y la gravedad de la cetoacidosis cuando vuelvan. Entonces, considera glucosa si tienen niños con vómito, dolor abdominal, especialmente que no mejoran con los tratamientos iniciales que chequea la glucosa. Corregir la deshidratación, la cetoacidosis que está en proceso lento y la hiperglucemia que está mucho más rápido, entonces va a tener que darle glucosa. El daño cerebral puede ser muy sutil y mucho más común que tal vez anteriormente pensábamos y que hay secuelas muy significativas. Y al final que el edema cerebral es probablemente el resultado de baja perfusión y otros efectos de reperfusión y inflamación más que el problema principal. Y ahí estamos, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntitas para el doctor Russell. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta mientras vamos cambiando a nuestra siguiente charla. Preguntas fáciles. Tiene uno. Buenos días. Buenos días. Doctor, muchas gracias por su conferencia, muy amable por estar con nosotros. Gracias. En los pacientes con cetoacidosis diabética leve, el uso inicial de insulina subcutánea y no en infusión, ¿qué nos puede recomendar al respecto? ¿De insulina?
En cetoacidosis diabética leve, como no usar insulina en infusión intravenosa, sino subcutánea. Para ser honesto, personalmente no tengo mucha experiencia de darlos. Solo que le entendí. La pregunta es si que el uso de insulina es subcutáneo o intramuscular. ¿Es la pregunta? Sí, en Yeah. cetoacidosis diabética moderada y severa, pues tenemos claro el uso de infusión intravenosa como manejo inicial en urgencias. Pero en la leve estamos hablando entiendo. ahora Okay. de usar subcutáneo. You could use sub-Q insulin. Entiendo. Mild. Sí. No, tiene razón. Sí, está más leve. Puede usar el subcutáneo. Depende un poco del proceso de la institución. Depende un poco de la definición. Nosotros lo usamos más que todo el pH menos de 7.3, que está bastante alta, y menos el bicarbonato menos de 15. En estos pacientes empezamos con la insulina intravenosa. Para estar completamente honesto, parte de eso es el tiempo que necesita para como llegar a un estado más normal, metabólico. Entonces, lo que encontremos es que más rápido si empieza la infusión. Pero definitivamente, si tiene un niño que llega con un glucosa de 400, bicarbonato de 17 y el pH de 7.3, creo que vale la pena que puede empezar con el subcutáneo. Normalmente, en mi experiencia, empezamos con la insulina que dura por más tiempo y el rápido de una vez. Pero no, de acuerdo. Cuando está más leve, sería razonable. Gracias. Gracias. Okay. Muchas gracias.